El objetivo de esta exposición será comprender los principios básicos de la genética, explorar los mecanismos de transmisión hereditaria. Bueno, en esto es cómo se transmiten los rasgos genéticos de una generación a otra, incluyendo los conceptos de dominancia, recesividad, alelos y herencia. El otro punto a tocar será analizar la variabilidad genética, pues la importancia de esta y cómo contribuye a la diversidad de especies, así como su papel en la evolución. Bueno, empecemos con la introducción a la genética, que bueno, es la rama de la biología que estudia la herencia y la variabilidad de los organismos. En el núcleo de cada célula encontramos ADN, que contiene la información genética para determinar las características de un organismo. Los genes, segmentos específicos de ADN, son responsables de la transmisión de rasgos hereditarios de una generación a otra. La herencia genética sigue patrones específicos como la ley de segregación y la ley de la distribución independiente de los alelos propuesta por Mendel. Estos patrones establecen cómo los alelos se combinan y se transmiten a través de generaciones, proporcionando la base para la diversidad genética. Un gen es una unidad de información hereditaria que se encuentra en el ADN y determina características particulares de un organismo y se transmiten de padres a hijos. Cada célula del ser humano contiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, donde cada miembro del par se hereda de uno de los padres en la concepción. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Un alelo es una de las variantes posibles de un gen. En organismos diploides como nosotros, heredamos un alelo de cada progenitor para cada gen, contribuyendo así a la diversidad genética de una población. Hablemos de la herencia mendeliana. La herencia mendeliana se basa en las leyes de Gregor Mendel. Aquí les explico las 3 leyes fundamentales de la herencia. Primera ley, ley de la segregación. Esta ley explica por qué de los descendientes reciben una copia de cada gen de cada progenitor. Segunda ley, ley de la distribución independiente. Esta ley explica cómo se heredan rasgos diferentes de manera independiente. Tercera ley, ley de la denominancia y recesividad. Esta ley explica la relación entre alelos dominantes y recesivos en la expresión de rasgos. Herencia codominante. En la herencia codominante, ambos alelos de un gen contribuyen al fenotipo del individuo de manera igual y simultánea. A diferencia de la dominancia completa, donde un alelo domina al otro, en la codominancia ambos alelos se expresan de manera independiente en el fenotipo. Un ejemplo común de la herencia codominante se encuentra en el sistema sanguíneo ABO. Los alelos IA y IB son codominantes y la combinación IA y B resulta en el tipo sanguíneo AB. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo implica la transmisión de genes ubicados en los cromosomas sexuales X y Y en humanos, y muestra patrones de herencia que diferencian entre hombres y mujeres. Los genes en el cromosoma X pueden ser o recesivos o dominantes, y mostrar diferentes patrones de herencia según el sexo portador. Un ejemplo común es el daltonismo, que es más común en hombres porque el gen responsable está ubicado en el cromosoma X. Si una mujer es portadora del gen recesivo en uno de los cromosomas X, pero el otro cromosoma X tiene un alelo normal, generalmente no mostrará el rasgo. En cambio, los hombres solo tienen un cromosoma X, por lo que si lo heredan con un alelo recesivo, no mostrarán el rasgo. La genética de enfermedades hereditarias se origina a partir de mutaciones genéticas que alteran la secuencia de nucleótidos en el ADN de un gen específico. Algunas enfermedades podrían ser la distrofia muscular de Duchenne, herencia ligada al cromosoma X, y es la transmisión de un rasgo genético o enfermedad de padres a hijos a través del cromosoma X. Está causada por mutaciones en el gen de la distrofina. Estas mutaciones causan su deficiencia, por lo que lleva a una pérdida progresiva de las funciones musculares. También podemos mencionar a la acondroplasia, que es una herencia autosómica dominante, que sucede cuando un niño hereda una copia mutada de un gen de uno de los padres, y si alguno de los padres tiene un gen mutado, hay 50% de probabilidad de que el niño herede dicha mutación. Está asociada con baja estatura desproporcionada y se debe a variantes patogénicas en el gen FGFR3, que codifica el receptor del factor del crecimiento de la fibroblastos tipo 3, y que resulta en un fenotipo característico de baja estatura. Herencia y ambiente. La herencia implica la transferencia de rasgos biológicos y genéticos de una generación a otra a través del ADN. Los genomas presentes en los cromosomas codifican proteínas y determinan rasgos. Se emplean modelos moleculares basados en leyes de herencia mendeliana para entender patrones genéticos, mientras que el ambiente se refiere a los factores externos que rodean a un organismo y pueden influir en su desarrollo. Esto incluye dietas, clima, la exposición a sustancias químicas, el estilo de vida, educación, entre otros. Continuando con las conclusiones, la herencia genética
Es un proceso complejo y fascinante que determina la transmisión de características biológicas de una generación a otra. Luego tenemos a la variabilidad genética, la cual es esencial para la adaptación y evolución de las especies. Cuanta mayor sea la diversidad genética, más capaces serán las poblaciones de enfrentar cambios ambientales y preservar la vitalidad de una especie.